no me terminaban como de convencer. Si bien yo sentía que estaba en la carrera relativamente adecuada, pero no encontraba todavía algo que me apasione. Y finalmente, yo llegué casi al sexto semestre de la universidad y tomé clases de botánica. Las clases en sí probablemente fueron las clases más aburridas de la vida, pero en realidad me dieron la oportunidad de conocer al que ha sido mi mentor toda la vida. Él es Henrik Walslev y en la foto está su esposa, Elvira Cotón. Ellos marcaron realmente una diferencia súper grande en mi vida. Ellos me dieron la oportunidad de tener mi primer trabajo cuando yo estaba todavía en el tercer año de universidad, trabajando con plantas, empezando justamente lo que fue la primera base de datos de plantas de la Escuela de Biología de la Universidad Católica. Y poco a poco, trabajando con ellos en el día a día, me fueron enseñando de a poquito las cosas interesantes que tenían las plantas y poquito a poquito fueron como sembrando unas pequeñas semillas y despertando la curiosidad. Y esto finalmente derivó en mi tesis de licenciatura. Yo empecé a trabajar con unos árboles tropicales y en realidad son unos árboles hermosos, están presentes en los bosques más intactos de la Amazonía, del Chocó, pero en realidad son árboles que ya estaban bastante colectados, entonces simplemente lo que había que hacer era sentarse a examinar las colecciones en los distintos museos. Y esto en realidad me llevó a trabajar con árboles tropicales al otro lado del mundo. Yo me fui a Dinamarca, ni bien egresé, y en realidad pasé ahí lo que yo realmente considero que son los 6 años que me han marcado para toda la vida. Esa es la Universidad de Aarhus. En realidad, si me preguntan a mí, es el mejor sitio del mundo para estudiar. Uno puede concentrarse en los estudios, tiene todo a disposición, hay colecciones y sobre todo hay muchísima gente. ¿Puedes pasar, por favor? Hay muchísima gente completamente apasionada por la biodiversidad en los trópicos. Entonces, Henrik y Elvira continuaron siendo mis modelos de rol a seguir. Son gente que conoce muchísimo, pero sobre todo son gente que ama los trópicos, ama las plantas del trópico, ama todo lo que tiene que ver con las plantas. Tuve la oportunidad de conocer a otras personas. Ahí, por ejemplo, tienen ustedes a Benjamín Olgard. Benjamín Olgard es un experto mundial en helechos, es un tipo especial de plantas, si ustedes no conocen a qué me refiero, pero sobre todo él es la persona más apasionada en enseñar a los demás lo maravillosas, lo encantadoras, lo interesantes que pueden ser las plantas, y él básicamente me adoptó como su hija botánica. Yo en mi programa de doctorado tuve la obligación de dar una cantidad considerable de clases, y no eran en español, no eran en inglés, eran en danés. Él me adoptó, me enseñó todas las plantas, me enseñó los nombres científicos de las plantas en danés y básicamente me adoptó como su asistente de cátedra durante los cursos de verano. Debe haber sido esa la experiencia más loca que yo he tenido en toda mi vida, porque estaba al otro lado del mundo dando clases de botánica en un idioma que no era ni siquiera el inglés, pero realmente el esfuerzo que yo hice era muy valorado por mis mismos alumnos. Les resultaba súper divertido que yo me confunda con los nombres de las plantas y de vez en cuando diga algo muy inapropiado, pero era gente que apreciaba el esfuerzo y que veía el esfuerzo que yo hacía y les encantaba pasar tiempo conmigo. La otra persona que ustedes ven ahí es justamente Carmen Ulloa. Carmen Ulloa es la primera ecuatoriana que viajó a Dinamarca a hacer su tesis de doctorado. Actualmente ya tiene uno de los puestos más importantes en el Jardín Botánico de Missouri, que es uno de los jardines más grandes y más relevantes en cuanto a la investigación en plantas que hay en el mundo. Carmen sabe muchísimo, pero sobre todo es muy generosa, le gusta colaborar. Si tú le dices, Carmen, quiero hacer una flora de las plantas de la antisana, ella te dice de una. Escríbeme lo que necesites, yo estoy deseosa de colaborar. Y esa generosidad por compartir su conocimiento para mí es una experiencia súper valiosa. Otra cosa importante es que, bueno, mi experiencia de doctorado a mí para lo que me sirvió es justamente para conocer gente que estaba igual en mismas condiciones que yo, viajando al otro lado del mundo para aprender
y regresar a sus países justamente para transmitir todos esos conocimientos. Y en realidad fue un grupo de apoyo maravilloso para poder estudiar. ¿Puedes seguir? Bueno, solo para resumirles, en realidad la botánica para mí representó también un poco reconciliarme con la carrera que nunca hice, porque yo me dedico también a hacer taxonomía, nomenclatura, y ese es un poquito como un trabajo de detective, de arqueólogo, estar buscando los tipos, los nombres de las plantas, cuál vale, cuál no vale. Entonces, finalmente logré hacer la paz conmigo misma, viajando por distintos herbarios, buscando plantas perdidas, y bueno, esos fueron mis estudios de doctorado. Finalmente yo pude regresar a Ecuador. Siguiente. Y eso explica un poquito la variedad de cosas que ustedes escucharon que yo hice durante mi carrera. Mi perfil es un poco variado, he hecho un montón de cosas. He tenido experiencia justamente participando en bases de datos de biodiversidad. Soy una de las editoras de la enciclopedia de plantas útiles. De ahí se han derivado una serie de cosas. El herbario tiene ya toda su colección digitalizada. Pero en realidad yo siempre sentí que me faltó un poquito más, que lo que yo estaba haciendo no tenía mucho sentido. Entonces, yo tengo un último mentor, si se puede decir, en la vida. Conocí a Francisco Cuesta, una persona que trabaja en una ONG, él es un ecólogo, y junto con él yo tuve la oportunidad de realmente incursionar en un área muy particular que es la aplicación de los datos de biodiversidad para la conservación, ¿ya? Entonces, junto con Condesan participamos en algunas publicaciones, en algunos proyectos que sirvieron como punto de apoyo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Trabajamos mucho con el Ministerio de Ambiente en el tema de definir, por ejemplo, todo lo que fue escenarios de cambio climático, y eso finalmente completó esa necesidad que yo sentía de darle un propósito a todo lo que yo había aprendido. Y actualmente lo que yo hago tiene que ver con algo que ustedes deben haber oído, que está muy de moda. Lo que tienen ustedes ahí es el estado de conservación actual de las plantas, y si tú te fijas, perdón, siguiente, sí, ya, bueno, ese triangulito está apuntando al cambio climático, tendría que estar un poquito más inclinado. Si ustedes ven, el cambio climático solamente representa el 3.96% de amenazas a la biodiversidad. Sin embargo, es un fenómeno que está ligado a todas las otras amenazas a la biodiversidad, como son la agricultura, el uso de los recursos, la construcción de sistemas de ingeniería. Y, pásale un ratito, lo más evidente que nosotros oímos es del efecto que tiene sobre estas especies paraguas, ¿no es cierto?, o especies más emblemáticas, pero en realidad los efectos del cambio climático en las zonas altas andinas es un tema que requiere como de estudios y acción emergente. Entonces yo actualmente me dedico justamente a eso. Tenemos un laboratorio de ecofisiología ahora en la Universidad Católica donde estamos tratando de estudiar el cambio climático desde distintas aristas, combinar datos desde distintos puntos de vista para justamente tener un enfoque un poquito más integral de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad de las plantas de los Altos Andes. Si quieres esta pásale porque sí, tal vez no les interese mucho. Y estas son en realidad mis motivaciones. Las plantas que existen en las partes altas de los Andes son plantas que no están en ningún otro lugar, y realmente si nosotros ahorita no tratamos de resolver, de ver qué se puede hacer para que esto no desaparezca, estas especies básicamente están condenadas. La temperatura está provocando que los organismos migren a altitudes mayores donde tengan condiciones mucho más favorables, pero estas plantas ya no tienen a dónde ir. Las montañas tienen un límite, ¿no es cierto? Y mi segunda motivación son justamente mis estudiantes. Yo he logrado finalmente tener un grupo de trabajo, somos pocos, pero somos machos, como se dice. Es que en realidad las condiciones de trabajo en la alta montaña son súper duras, y si en realidad a mí hay algo que me enorgullece es que en mi pequeño grupo de trabajo yo tengo 3 chicas que realmente han demostrado que las mujeres podemos hacer lo que queramos si nos proponemos. A mí cuando yo empecé a estudiar me decían,
botánica, pero ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Deberías estar en la casa o de la universidad vas a salir encontrando marido. Eso no es así. Yo me demoré 3 décadas en casarme. Y bueno, no es que me demoré, pero ya. Pero, sí, llegó tarde. Sí, pero ellas realmente son un ejemplo de que con constancia, con perseverancia, realmente podemos hacer todo lo que queramos. Y mi última motivación, y la más importante en realidad, es mi familia. Y esta es mi motivación, pero también es el reto más grande que yo tengo. Puede ser que tengamos condiciones distintas, pero en realidad, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a irme de salida de campo 5, 8, 10 días completos. Mi esposo también es biólogo. Teníamos una mecánica que nos funcionaba hasta que nació mi hija. Y realmente, o sea, uno tiene que poner en una balanza, o sea, yo quiero seguir haciendo las cosas que hago porque yo quiero dejarle a ella un futuro mejor. Yo no sirvo, o sea, yo no le voy a dejar un futuro mejor si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo. Yo quiero que ella conozca las cosas que yo viví, que ella vea los lugares que yo he visto y que los vea lo más parecidos a lo que nosotros vimos. Y es difícil, es muy difícil. Tratamos de combinarlo lo mejor posible sin que sea un costo súper grande para ella, pero también para poder continuar haciendo lo que hago. Muchas gracias, Priscila. Un aplauso, por favor.